De Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. Vivimos tiempos extraños ante los próximos comicios electorales. El gobierno se empeñó, al menos con las palabras, con el decir, que no habría pato cojo, que habría ejercicio del poder hasta el final, y esa ausencia de gobierno ahora se nota en todas partes. El Frente Amplio trata de mantener su aplomo, su última gallardía, sus convicciones, y ya muchos se preguntan, ¿para qué diablos sirvió todo esto? Si es que alguna idea materializada se puede mostrar, una sola. El socialismo democrático comienza ya una discusión interna si todo esto valió la pena. ¿Sobre qué hacer ahora? Si han sido unos soberanos tontos útiles. Mientras eso ocurre, el presidente viaja, mira, toma palco. Sería un actor perfecto porque se representaría a sí mismo en esa magnífica obra de teatro, pero en versión de hoy, llamada Lindo País, esquina con vista al mar.
En esta columna hablaremos de todo esto y de lo que se nos viene ahora, de lo que se nos viene en los próximos días. Incertidumbre. Eso es lo que ocurre en la derecha. Saben que el llamado sector va a ganar la presidencial, pero no saben quién va a ganar la presidencial. A días de terminarse las campañas, se termina toda la actividad, se usa el último aliento, se recurre al último argumento, se usa el último recurso económico. Se observan con atención las últimas encuestas, se usa la lupa, se sacan conclusiones, se hacen proyecciones. ¿Qué podemos decir ahora sobre las encuestas en estos momentos? José Antonio Kast ha venido cayendo en la intención de voto en los últimos meses. Johannes Kaiser ha ido subiendo casi en la misma proporción que ha caído Kast. Hay ahí, de Kast a Kaiser, un claro traspaso de votos. Evelyn Matei se ha mantenido estancada, moviéndose en el margen de error. Janet Jara se ha mantenido, aunque en algunas encuestas con alguna tendencia a la baja. Han aparecido encuestas. La última de la Cosa Nostra, de Alberto Mayol, indica que hay un aumento sustancial de Johannes Kaiser, una caída grande de José Antonio Kast, junto a una disminución de 4 puntos de Janet Jara. Esto produciría, escuche bien, hoy día un empate en primer lugar de Johannes Kaiser con Evelyn Matei, ambos con 19,3 puntos, seguidos por José Antonio Kast con 17,7, Franco Parisi con un escuálido 4,5, Harold May Nichols con 4,3. En esta encuesta es la caída de Kast y el aumento de Kaiser lo que provoca este empate entre Kaiser y Matei, dejando en tercer lugar a Kast. Pero hay otras encuestas que no indican esto. La encuesta Panel Ciudadano Universidad del Desarrollo sitúa a José Antonio Kast en la última con 22 puntos. Cayó 3 puntos en 3 semanas. Evelyn Matei marcando prácticamente lo mismo en 3 semanas, 14, 15 puntos, y con Kaiser con 13 puntos, subiendo 3 puntos en 3 semanas. Janet Jara marca 25 puntos, casi lo mismo en estas 3 semanas. Al cierre de esta columna, está próxima a darse a conocer una nueva encuesta Panel Ciudadano UDD, pero es posible que esta nueva encuesta marque más o menos lo mismo que la encuesta anterior. Repito, primero Kast, segundo Matei, en tercer lugar Kaiser y Janet Jara marcando 25 puntos. La última encuesta, Plaza Pública CADEM, muestra a Janet Jara liderando con 27 puntos, seguida con José Antonio Kast, 2 puntos menos en una semana, Johannes Kaiser 14, subiendo 2 puntos, Matei con 13, bajando 1 punto, y Franco Parisi con 11. En base 100, los porcentajes de Plaza Pública CADEM son los siguientes: Jara 30, Kast 22, Kaiser 15, Matei 14, Parisi 12. Los resultados de CADEM se han mantenido sin grandes cambios. La encuesta, la Cosa Nostra, muestra, atención con esto, yo creo que hay que mirarlo, poco apoyo a Parisi, 4,5. En la encuesta Panel Ciudadano UDD, Parisi marca 11, en la encuesta CADEM marca 12. Yo creo que esto hay que mirarlo con atención. La esperanza, entonces, de la candidatura de Evelyn Matei está en los resultados de la encuesta La Cosa Nostra. Las demás no le son favorables. Y la esperanza de Matei es que ante el empate que marca con Kaiser haya mucho voto útil a su favor, votos más que por ella en contra de Kaiser. Lo que se ha dicho, lo que ha ocurrido muchas veces en tantas campañas, eso de no votar por alguien, sino que se transforme en contra de alguien. O sea, que sea mejor Evelyn Matei porque es una mujer conocida, ante la incertidumbre que genera Johannes, un desconocido, que voten por ella y que el voto no se vaya a la basura. O sea, el voto útil. No hay más a estas alturas que esto. Es verdad que figuras de la exconcertación adhirieron a Matei, y es verdad que presentó equipos grandes que integran su comando, y es verdad que invoca experiencia, pero también es verdad que representa la vieja política, a la que muchos acusan de los males que existen y se pretende combatir.
Los partidos UDI y Renovación Nacional, además, no viven sus mejores épocas. Su candidato en la última elección, Sebastián Sichel, salió cuarto. Más de alguien dice que, así como la concertación desapareció, una vez hecha la tarea de la transición, los partidos de derecha que participaron de eso, de la transición, Renovación Nacional y la UDI, también han visto mermada su influencia y eso lo paga caro Evelyn Matei, que es una representante pura y dura de esos partidos, por lo que su candidatura viviría más del pasado que del futuro. Pero muchos quieren certeza, la que solo puede ocurrir con el hecho, con lo realizado, con la experiencia que tiene Matei. Este es el dilema de la derecha. Lo cierto es que la encuesta La Cosa Nostra revitalizó el comando de Matei, que estaba con aires de derrota, y por lo tanto se aferran a esa encuesta, a sus guarismos, a sus números, como si fuera la verdad revelada, la buena nueva, el bote salvavidas. Nunca una encuesta había sido tan bienvenida, nunca una encuesta ha insuflado tanta vida, aunque tan solo sea por unos pocos días. El otro candidato que también ha adquirido vuelo es Johannes Kaiser. Su situación es distinta porque todas las encuestas marcan que ha venido al alza. Todas dicen lo mismo. La diferencia es que La Cosa Nostra lo da en primer lugar, en empate con Matei, y las demás encuestas siguen dando ganador a José Antonio Kast, con una distancia apreciable sobre Johannes Kaiser, y por lo tanto quien pasaría segunda vuelta, según las otras encuestas, es Kast. Hay también diferencias entre el número de indecisos y de voto cambiante. La encuesta Panel Ciudadano UDD señala que un 25% de las personas se están cambiando semana a semana de candidato, es decir, que tienen una decisión tomada, pero que esa decisión la cambian. Según CADEM, las personas que no han decidido por quién votar, o sea, los indecisos puros, alcanzan solamente al 9%. Este es un índice históricamente muy bajo. El cambio de los votantes entre candidatos entonces se da en la derecha, y quien más ha sufrido esto es José Antonio Kast. En los últimos 2 meses, según CADEM, Kast ha perdido 9 puntos, los mismos puntos que subió Johannes Kaiser. Panel Ciudadano UDD dice, a propósito de este intercambio de votos, que Kast, por ejemplo, ha sido capaz de retener el 76% de sus votantes, que ha perdido 6 puntos, que de esos 6, 3 se fueron a Kaiser, 1 para Matei, 1 a Parisi y 1 a los indecisos, y gana 3 de los otros candidatos de derecha, o sea, pérdida neta de Kast, 3 puntos. Dicho todo esto, 2 cosas. Es impactante cómo se ha perdido el llamado efecto Pinochet. Ante el golpe militar de 1973, que dividió a la política chilena y a la ciudadanía por décadas, se estaba o no con el golpe, había sido un partícipe pasivo, cómplice pasivo, dijo Sebastián Piñera, o no. Ocurre que hoy los 3 candidatos de la derecha que podrían llegar a la presidencia apoyaron o apoyan el golpe militar. En esto han sido absolutamente explícitos Kaiser y Kast. Y Evelyn Matei, al hablar de muertes inevitables, es porque prácticamente el golpe era inevitable, más allá de su apoyo a Pinochet en su momento. Y esta es una gran derrota de la izquierda. Todas las encuestas, además, indican que cualquiera de la derecha que pase a segunda vuelta derrotará con más o menos holgura a Janet Jara. El próximo presidente, salvo un evento extraordinario, se resolverá entonces en solo 2 semanas, porque lo sabremos la noche del 16 de noviembre. Más adelante volveremos en esta columna sobre los desafíos de estos últimos días para las candidaturas y lo que ocurrirá a partir del lunes 17 de noviembre, porque también es necesario hablar del oficialismo. Le decíamos al comenzar que pese a los esfuerzos, porque siempre es así, del gobierno, de todos los gobiernos, de que no haya pato cojo, ausencia de poder, hacer las cosas hasta el último día, ya nada de eso está ocurriendo. Los funcionarios empiezan a buscar trabajo. Saben que no pueden tomar decisiones que originen consecuencias de largo plazo. Saben que hay que ordenar para entregar las oficinas. Hay que ordenar
porque hay candidatos de la derecha que han prometido auditorías. Hay que ordenar porque la candidata del continuismo está perdida. Uno de los que más rápido embaló sus pertenencias, ¿quién fue? Mario Marcel. Abandonó el bote en medio del déficit fiscal, del crecimiento modesto, de cesantía alta y de no tener la valentía profesional de hacer el ajuste fiscal que pidió una y otra vez el Consejo Fiscal Autónomo. Dejó la tarea para el próximo gobierno con un presupuesto además sin glosa republicana. Hoy día muchos explican ya con claridad meridiana las razones que tuvo para su escape. En sectores de la izquierda, principalmente en el Partido Comunista, pero también en varios del Frente Amplio, han resentido fuertemente la actitud de Gabriel Boric. La miran como personalista, como egoísta. Incluso algunos son más duros. Hablan de egocentrismo. Dicen que Boric solo piensa en él y en sus exclusivas circunstancias, que lo demás son eso que se llama Estado llano, o sea, el pueblo, porque él es el rey. Está la élite frente amplista, acomodada, algunos enriquecidos, contactada, y están los demás, la plebe frente amplista, que tendrá que rascarse con sus propias uñas. Ya hay miradas torvas ante esta situación. Después de mí, el diluvio, habría dicho el rey Luis XIV o Madame de Pompadour. Es la expresión de que lo que pase después de mí no me importa, me es indiferente. Claro, el sucesor, Luis XV, enfrentó la Revolución Francesa y terminó como terminó. Gabriel Boric, con casa nueva, con crédito hipotecario muy conveniente, con ingresos asegurados, viaja, habla, critica, ataca, se prepara para su próximo rol. Se siente con la influencia suficiente para criticar una y otra vez a Donald Trump. Critica a José Antonio Kast sin que le importe lo más mínimo si eso perjudica a Janet Jara, la candidata oficialista, porque la da por perdida, porque no le importa. Además, es comunista y él quiere que el Frente Amplismo lidere la oposición, por lo que si va a perder, ojalá que sea no con mucho voto, con poco voto, de manera que nosotros los Frente Amplistas tengamos superioridad frente al Partido Comunista en la oposición al próximo gobierno de derecha. Todo esto debilita al Partido Comunista. Y finalmente, tampoco hay tantas ganas emocionales de apoyar a la que derrotó a su amigo, Gonzalo Vinter, en las primarias. El discurso del gobierno ha sido que solo ellos ofrecen paz social, una mixtura de amenaza y rasgos antidemocráticos, y han dicho además que el país no se cae a pedazos. Como hemos señalado en una columna anterior, los países no se caen a pedazos, se derrumban lentamente, se deterioran progresivamente. La idea de tratar de imponer el relato oficialista de los asesores del segundo piso, de los orejeros tipo Tironi, es un relato a estas alturas superficial. Las fábulas, aquellas historias que permiten dejar una enseñanza, tienen una larga historia que comenzó en la antigüedad, en tiempos clásicos. Pasado el año 1668, por ahí, Jean de La Fontaine, francés, escribió una enorme cantidad de fábulas con animales como actores principales, con sutiles críticas a la sociedad, a la nobleza y al poder, y que siempre terminan con una moraleja, con una enseñanza. Eran historias para adultos, pero se estimó que esas enseñanzas servían a los niños, por lo que fueron de lectura obligatoria en los colegios. La primera edición de fábulas contenía 124. La Fontaine se le dedicó al hijo de 6 años del rey, Luis XIV, el rey se llamaba el Gran Delfín, para que se instruyera, para que aprendiera. No fue La Fontaine, sino el escritor y filósofo Olivier Clerc, quien en tiempos actuales escribió sobre la fábula de la rana hervida. Sí, aquella rana que la depositan en una olla con agua hirviendo. Entonces dice, si la depositan en agua hirviendo, saltará y se salvará. Pero si la depositan en una olla con agua helada, nadará apaciblemente, como en su charco. No se dará cuenta mientras lentamente el agua se calienta hasta hervir
y morirá. Y viene ahora la moraleja. Si te vas acomodando y acostumbrando a los cambios que llegan sin reflexionar sobre ellos, puede que pierdas la visión de la realidad y te termine afectando. Es lo que ocurre con el país, con la decadencia progresiva. El país no se cae a pedazos, saltaría la rana hacia afuera. El país lentamente se va deteriorando. Es una enseñanza que algunos reciben, si solo algunos da la impresión, a temprana edad. El discurso oficialista es también el que ha normalizado el país, que finalmente esto es lo normal, esto es lo que nos merecemos. Lo dijimos en una columna anterior, no es normal este número de homicidios, no es normal este nivel de cesantía, no es normal este crecimiento económico. La displicencia que demuestra el argumento dudo que beneficie a quienes gobiernan, es otro error de esos orejeros. Pero el problema mayor está en la izquierda. Siempre hay que esperar los resultados electorales, pero lo que se prevé es una derrota contundente de Janet Jara, sumada a otra derrota en las parlamentarias, y todo esto habla de un desastre mayor. Es verdad que la posible victoria de la derecha en la Cámara de Diputados puede ser a medias porque va a haber una derecha dividida. Las ideas matrices, los principios inspiradores, los discursos disruptivos, las promesas de ensueño, que es aquella de una voluntad inquebrantable para romper el estado de cosas, todas estas promesas que informaron, que constituyeron vigas maestras del gobierno de Gabriel Boric, nada de eso existe. Por eso la acusación a Gabriel Boric de su gente, de pensar solo en él, suena también a que hubo un poco de estafa. Por eso ese peregrinar por el mundo, ahora está en Asia, suena vacío. Y por eso la candidatura de Janet Jara nunca tuvo alguna posibilidad al ser el continuismo de unas promesas incumplidas. Chile será la tumba del neoliberalismo. Suena una frase, no voy a decir sonsa, pero un poco abobada a estas alturas. Prometían eliminar las AFP y le dieron más plata, suprimir las ISAPRES y que solo fueran un seguro alternativo y las debieron salvar. Prometieron usar la Ley de Seguridad del Estado y sí, la utilizaron y mucho. Prometieron no imponer el estado de emergencia y ahí está, permanentemente en la zona sur. Prometieron disminuir el poder del presidente y resulta que ahora quieren que el presidente pueda mover tropas a la frontera sin autorización del Congreso. Prometieron una reforma tributaria y se quedó en el camino. Prometieron un gobierno feminista y sí, es verdad. Colocaron en ministerios y otras reparticiones públicas una especie de comisarias, para velar por la correcta doctrina. Pero cuando ocurrió lo de Manuel Monsalve, no solo no actuaron, le facilitaron medios públicos para asuntos personales y se descubrió que el manual que todas las empresas debían tener en virtud de la ley Carín en el Ministerio del Interior no existía porque la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, no le había ahí lo que ocurría importado. Prometieron plurinacionalidad, doble sistema de justicia, eliminar el Senado y la gente les dijo que no. Llegaron a la promesa, convertida en eslogan, de educación pública, gratuita y de calidad. Prometieron eliminar el CAE y ahora la Contraloría les pide que sean serios con el sistema que lo pretende reemplazar y por lo tanto esa reforma se estancó. Prometieron que no sería un gobierno de amigos y ahí pululan los amigos. También los ex amigos, también las pololas, también las ex y otros cuyas cercanías obedecen a circunstancias curiosas. Prometieron refundar carabineros y ahora el presidente dice que hay que cuidar a los carabineros que nos cuidan, sin refundarlos. Prometieron disminuir la lista de espera en hospitales y han aumentado. Prometieron austeridad, que los nombrados por ellos ganarían hasta 10 veces el sueldo mínimo y de inmediato, al día siguiente, se olvidaron de esa promesa porque prefirieron la plata al compromiso asumido. Hace unos días tuvo que abandonar el gabinete Diego Pardo, un ministro de Energía, amigo de larga data del presidente. Hace un año que sabía de los cobros excesivos de Transelec a los ciudadanos y lo mantuvo en secreto porque los ciudadanos no le importaron.
Y el gobierno ahora dice que hay que dar vuelta a la página. ¿Quién más supo? ¿Quiénes más participaron del secreto? Quieren dar vuelta a la página. Con la voz cantante lo dice Camila Vallejo, la militante comunista. Pardo, en el intertanto, viajó a China, se entrevistó en China con los accionistas estatales chinos de Transelec. ¿Qué hablaron? ¿Qué trataron? ¿Qué acordaron? Es posible que la ley de presupuesto de 2026 no haya dinero en el Consejo Nacional de Televisión para proyectos. Con estos dineros se financió en su tiempo 31 minutos o la serie de los 80. Se ha estimado que hay que transparentar. ¿Y por qué no va a haber dinero? Porque se ha estimado que hay que transparentar el método de selección de los proyectos, entre otras cosas. The Clinic informó que este año se entregaron 600 millones de pesos a la serie Pratt, El hombre detrás del héroe. La productora se llama Masal. Su director creativo es Ronald Gem, pareja de la ministra de la Cultura, Carolina Redondo. Magdalena Tocornal es periodista del Consejo Nacional de Televisión y trabajó en la productora Masal. En el Consejo Nacional de Televisión dicen que ella no tiene nada que ver con la asignación de plata, que son solo circunstancias. Entonces, ¿qué queda de la izquierda? ¿Cuánto daño ellos, el gobierno, han hecho a la izquierda? La lista de circunstancias, de hechos, de actitudes es muy larga. Recuerdo una poesía conocidísima. Y ahora entonces nos vamos atrás, al 1400. Recuerdo a Juan Manrique con sus coplas a la muerte de su padre. Es muy antiguo. Pero perdone el castellano viejo. ¿Me permite solo un momento? ¿Qué decía él? ¿Qué se hizo el rey don Juan, los infantes de Aragón? ¿Qué se ficieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como truxieron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se ficieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que teñían? Y yo digo, ¿qué se hicieron las promesas indelebles? ¿Y qué fue del feminismo ascendente? ¿Qué fue de Antonio Orellana? ¿Qué fue de Giorgio Jackson? ¿De Matías Lopendía? ¿De Antonio Rejola y la política exterior turquesa? ¿Qué fue de Isquiasiche, de Marcela Ríos y de Marco Antonio Ávila? ¿Y de Elisa Loncón y sus huestes? ¿Qué fue de la nueva constitución que Michel catalogó, que no es perfecta, más se acerca a lo que soñé? ¿Qué se hicieron? Martina Matus es actualmente recién elegida presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, representa el movimiento de izquierda NOW. ¿Y qué dice ella? Que hay frustración porque sus referentes que hoy gobiernan no trabajan con el estudiante. Ellos también se preguntan, ¿qué se hicieron? Anuel Quesille es el Defensor Nacional de la Niñez, un organismo público, y dice que el gobierno valoró la defensoría en el discurso, pero no la fortaleció. ¿Qué se hicieron? ¿Todo lo dicho significa que están políticamente muertos? No. Tienen más de un 30% de apoyo y esto puede aumentar. Pero ahora viene la competencia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista para liderar la oposición. Por eso le decía hace un rato que nunca hubo mucho entusiasmo de Gabriel Boric en la candidatura de Janet Jara. Lo malo es que en el comando de Jara se dieron cuenta, sí es verdad, pero tarde, cuando ya no había nada que hacer. El dilema lo enfrentan hace rato los partidos del llamado socialismo democrático, porque la verdad es que han ido de tumbo en tumbo. Si usted cree que la naturaleza solo permite la evolución, Darwin lo dijo, es posible demostrar lo contrario con el PS y el PPD. La involución existe. El PPD comenzó a desmejorar cuando Guido Girardi tomó el control y se lo llevó para la casa. Respondió a sus ideas y en especial a sus intereses particulares. Y ahora está convertido en una pequeña cosa, una especie de fuente de trabajo para los que no tienen otras alternativas. El otro día, Guido Girardi dijo que la única manera de que Jara mejore su posición es congelando su militancia en el Partido Comunista para ganar la primera vuelta. Como si eso moviera a la gente,
o sea, una renuncia de ocasión. El Frente Amplio siempre ha querido reemplazar al llamado socialismo democrático. Es un sueño, pero al mismo tiempo es objetivo. Las alianzas que han tendido o que han tenido son de conveniencia simplemente. De hecho, el primer año de Gabriel Boric casi no estuvo el socialismo democrático en el gobierno. Hicieron una operación salvataje después de la derrota en el plebiscito constitucional. En los primeros tiempos operó esa idea de que George Jackson tenía los anillos concéntricos. Eso fue lo que operó, la idea de George Jackson de anillos concéntricos. Y el anillo más lejano del centro, o sea, del corazón, era para los PS, era para los PPD. Hay que reconocer en todo caso que Jackson en esto fue un hombre sincero y explícito. Derrotada su candidata, Jasna Proboste, en la anterior elección presidencial salió quinta, todo ha ido para mal. Entre paréntesis, se comenta que la reelección al Senado de Jasna Proboste está muy comprometida. Pero ocurre que el socialismo democrático, sus militantes, sus dirigentes ya habían sido maltratados, humillados por el Frente Amplio cuando intentaron tener primarias en forma conjunta. Llamaron a votar a favor de la constitución de Elisa Loncón y Fernando Atria. Carolina Toá llevó la voz cantante, fue una de las voceras. Se integraron después de la derrota plebiscitaria definitivamente al gobierno. Han debido avalar y explicar las políticas del Frente Amplio. No tuvieron la mínima valentía para oponerse en serio a políticas que en teoría debieran haber calificado como erradas. Ahora el Partido Socialista y el PPD apoyan a una candidata militante del Partido Comunista más ortodoxo de Occidente. Entonces, claro, es evidente que el PS se ha convertido en un espectro, en un fantasma del Partido Renovado de la Transición. El PPD es solo la carcasa de un partido liberal y amplio que alguna vez fue. Después de las elecciones se vienen definiciones, yo creo que muy importantes, casi vitales en el Partido Socialista. Les contaba que Gabriel Boric anda de gira en Asia. Propuso a los coreanos, para ser más exactos, a los surcoreanos, convenios comerciales ante los que llamó países circunstancialmente poderosos. Naturalmente que entre otros se refería a Estados Unidos. Bueno, ocurre que el circunstancial poderío de Estados Unidos dura más de 100 años. Y Corea es un estrecho aliado de Estados Unidos frente a Corea del Norte y China. ¿Qué alianzas propuso? Yo a veces me pregunto hasta dónde puede llegar la liviandad, la tontera dirigencial, y dónde está el canciller al que muchos dicen que hay que agradecer por los servicios concedidos. Mientras tanto, hay otra viajera, claro que no con las platas propias, sino con las platas de todos nosotros, es Michelle Bachelet. Tiene confirmado viaje a la ciudad de Belén, en el Amazonas, en Brasil, para participar en la COP30. Michelle está en plena campaña. Se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, con el canciller chino. Ha estado en Italia, en Francia, en España. Está ahora a punto de partir a Qatar. La verdad es que esa candidatura no tiene mayores posibilidades. Es posible que, eso sí, Bachelet obtenga algún cargo menor, un cargo de compensación, nada más que eso. Es obvio que Estados Unidos la objetará, y son varios los que saben que ella no está en condiciones de ocupar un cargo importante. Hablo de Boric y Bachelet porque ambos son, entre comillas, problemas que deberá solucionar el socialismo democrático. Otro problema, se lo decía antes, es la alianza con el Partido Comunista. ¿Formarán una sola oposición o dos oposiciones distintas? ¿Irán juntos en la próxima elección, la de alcaldes, o irán separados? O sea, ¿van a seguir juntando aguas o van a separar aguas? Por ahora, hasta un poco más de un mes, hasta la elección de segunda vuelta estarán unidos bajo la candidatura de Janet Jara. Todos saben que Jara pasará a segunda vuelta y que a menos que haya un hecho extraordinario, perderá la segunda vuelta. También en su comando estiman que el mejor adversario es Johannes Kaiser. Como ya se sabe que pasará al balotaje, Jara ya está preparando la campaña de la segunda vuelta. Hará modificaciones profundas. Seguirá desmarcándose del gobierno, ahora sin ninguna limitación, a la desesperada. Y esto ya se manifestó ante la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo.
Mientras La Moneda, con recursos públicos, se lo decía, defiende al ahora exfuncionario Pardo, Janet Jara, sobre la acusación constitucional, dijo respecto a los parlamentarios: si los diputados así lo deciden, están en su derecho de acusarlo constitucionalmente, de votar en favor de la acusación. Y dijo, la situación es suficientemente grave para dar cualquier opción. O sea, insisto, diputados oficialistas, según Jara, pueden votar a favor de la acusación constitucional presentada en contra de Pardo y en contra de la posición de La Moneda. Janet es fría, es pragmática. Fíjense que alejó de un plumazo a Fernando Carmona, el autor del programa de gobierno, de su programa de gobierno para las primarias. Cuando ya no le servía, porque no le servía para la votación que viene del 16 de noviembre, simplemente lo eliminó. Y ocurre que Fernando es hijo de Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista. Laura Albornoz, la vocera, la que ha sido contratada en tantas partes con dineros públicos. Claro, perjudicaba a la campaña ante tanta crítica que recibía Laura. Janet entonces simplemente la apartó. Hay otra versión que dice que Laura Albornoz fue la que se fue, pero esta segunda versión es más mala, porque significaría que Laura Albornoz prefirió la plata al compromiso con la candidata. E incluso Janet Jara, a propósito de este desmarque, no dudó en calificar la reconstrucción luego del incendio de Viña del Mar de vergonzosa, que es una situación impresentable, y que la responsabilidad del Ministerio de Vivienda, o sea, de su ministro, Carlos Montes. Llega tanto el pragmatismo que intenta Jara que escuche esto. Antes de emprender viaje a Asia, Gabriel Boric criticó nuevamente a Donald Trump. Dijo, todavía hay líderes que se atreven a negar realidades como la crisis climática. Y respecto al rol de Trump sobre el alto el fuego en Gaza, dijo, toda persona que cumpla un rol de paz es bienvenido. No conozco detalles de las tratativas. Yo soy de quienes cree que los liderazgos siempre tienen que ser humildes, tienen que respetar a sus adversarios. Creo que el presidente Trump no representa eso. Entonces le preguntaron a Janet Jara sobre estas declaraciones. ¿Y qué dijo Jara? Ese estilo, o sea, el de Boric, no es mi estilo. Yo ya he dicho en otras ocasiones que en materia de relaciones diplomáticas uno tiene que mantener siempre una actitud que permita, sobre todo con países que son tan relevantes para el comercio internacional y por más que no comparta la línea de pensamiento de Donald Trump, pensar en los intereses de Chile. Usted lo escucha, una Janet moderada hasta con Trump, siendo comunista en que los norteamericanos son una especie de ogros permanentes. Y de paso, insinuar que Boric no antepone el interés de Chile como un asunto principal. Lo cierto es que siguiendo la lógica de las decisiones frías, Janet está preparando cambios en su comando. El sociólogo Darío Quiroga, un excomunista que hoy no milita, es una figura cuestionada por los partidos, es el jefe del comando de Janet Jara. Dicen que ha preferido que Jara no critique a sus adversarios, sino que más bien muestre propuestas e invoque sus logros, como la reforma previsional y la jornada laboral de 40 horas. Los críticos dicen que Jara sigue mostrándose como ministra más que como candidata presidencial, que este es el gran error. Lo que se anuncia entonces es un cambio en el comando de Janet Jara con más poder para el socialismo democrático. La figura que podría tomar el comando, que podría dirigir el comando, es el incombustible Ricardo Solari, un hombre con amplios contactos, con experiencia, con muchas campañas a su espalda, con poder, con bajo perfil público. El cierre de la campaña será en las tierras de Tomás Bodanovich, el frente amplista mejor valorado, en Maipú. Se pretende entonces dar un giro, que haya algo grande, popular, con amplio tumulto. Se harán actos en varias ciudades, algo que esté acorde con la primera mayoría que pretenden lograr en la primera vuelta. Y es posible que al comando se integre ya en plenitud Tomás Bodanovich y además Carol Cariola, a la que las encuestas indican que ganará la candidatura senatorial por Valparaíso. La idea es sumar alcaldes y parlamentarios que hayan ganado con amplia votación el próximo 16 de noviembre. Es decir, se trata de engrosar el comando bajo la batuta de Ricardo Solari. También se trata de salir a atacar a los candidatos de derecha o al candidato de derecha que pase a la segunda vuelta.
que haya enfrentamiento directo. Incluso algo de esto ya se notó. Evelyn Matei, a propósito del Plan Nacional de Búsqueda que se instauró bajo este gobierno como una política permanente de Estado para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos, Evelyn Matei dijo que en un eventual gobierno suyo, ese Plan Nacional de Búsqueda funcionaría de otra manera. Dijo además que para algunas personas no es búsqueda sino venganza, y agregó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha dedicado solamente a perseguir carabineros y dijo que no seguiría con la puesta en marcha del Museo de la Memoria de Concepción. Y agregó, yo soy una persona sensata, tengo claro que hay cambio climático y nos tenemos que preparar para ello. Soy una persona que ha dicho públicamente que hubo violación de derechos humanos y que eso no se debe repetir nunca. Janet Jara, en el nuevo estilo que le comentaba, dijo que Matei demuestra ser la misma persona que abrazaba a Pinochet. Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado a un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar la justicia. Decir que buscar justicia, incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece de una deshumanidad tremenda. En mi gobierno, el plan de búsqueda se va a fortalecer. Nueva actitud de Janet Jara, criticar directamente a los adversarios. Y ya que hablamos de Matei, conversemos unos minutos de las candidaturas de derecha. En la primera parte de esta columna dijimos y hablamos de los resultados de las últimas encuestas. Resulta obvio que los tres candidatos de la derecha son fuertes críticos del gobierno de Gabriel Boric, pero el lenguaje más fuerte, el más rudo, es el que utilizan Kast y Kaiser. Pero eso era hasta ahora, porque la frase gobierno de atorrantes, que significa gobierno de vagos, de holgazanes, pegó duro. Y la dijo Diego Paulsen, del comando de Matei, y no fue dicha al azar, porque se ha tomado la decisión de pegar al gobierno, el gobierno caído, desdibujado, de pegarle duro, desde el comando de Matei. Y esto tuvo efecto, porque pinchó al gobierno para que no siguiera invisibilizando a Matei en este diálogo permanente con Kast, y lo lograron. ¿Qué dijo Paulsen exactamente? Nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas a los chilenos. Y se refirió a las cuentas de la energía eléctrica. La ofensiva del equipo de Matei molestó a republicanos y libertarios, que al parecer estiman que este tipo de lenguaje o ataque es solo patrimonio de ellos. Johannes Kaiser, enojado, dijo, Chile Vamos no tuvo problemas para pactar hasta la Constitución con este gobierno de atorrantes. Carlos Mesa, del Partido Republicano, publicó en X, junto a la declaración de Paulsen, con ustedes el gobierno de los acuerdos. Recordemos que Cristian Valenzuela, asesor estrecho de Kast, había hablado de los parásitos del Estado, refiriéndose a los funcionarios de confianza política. Cristian Araya, diputado republicano, dijo, el problema es que Chile Vamos llega a acuerdo con esos atorrantes. Kast no se refirió al tema, pero es evidente que los días que vienen, los últimos días de la campaña, se convertirán en una disputa intensa entre los candidatos de derecha. Mientras tanto, Kast y Matei ya están trabajando en caso de asumir el gobierno, de ganar la presidencial. Entre la segunda vuelta y el 11 de marzo, día en que deben asumir uno de los dos el poder, deben armar el gabinete, preparar los nombres que dirigirán los principales servicios y tener preparadas las primeras acciones ejecutivas. Saben en los dos comandos que no hay tiempo y que la ciudadanía les exigirá rápidamente el cumplimiento de las promesas. En la derecha esperan tener mayoría en las dos cámaras, pero ambos sectores se van a necesitar. Y esta será una gran dificultad, llegar a acuerdos. José Antonio Kast, ¿qué va a hacer en los primeros días si es que asume la presidencia? Buscará de inmediato reducir ministerios. El diario La Tercera contó que espera contar con un segundo piso, o sea, la asesoría estratégica, con un segundo piso potente. Espera resaltar el rol del presidente, logrando en persona acuerdos, tomando decisiones públicas.
un juego que puede ser muy peligroso porque sería eliminar los necesarios fusibles. Rápidamente deberán tomar medidas de seguridad que sean visibles. Todo esto en el primer mes. Y en los primeros 3 meses se debieran notar lo que llaman gobierno de emergencia, con más medidas de seguridad, además de inmigración en políticas sociales, como la lista de espera en hospitales. El comando de CAS o su equipo tienen preparados ya proyectos de ley cortos, alrededor de 10, que serán de tramitación inmediata. Entre ellos, tipificar como delito la migración ilegal, el fast track para la construcción de cárceles, la permisología y la reforma tributaria. Pero el mayor desafío será empezar desde los primeros días a bajar el gasto público. 6.000 millones de dólares en 18 meses, más de 300 millones de dólares cada mes, una tarea extremadamente compleja. Matei, por su parte, pretende de inmediato comenzar la tramitación de la construcción de 5 cárceles, la expulsión de 3.000 extranjeros, control de fronteras con las Fuerzas Armadas. La tercera contó que inmediatamente luego de asumir, Matei planea firmar en La Moneda 3 proyectos de ley que estima claves en seguridad. Uno que entrega a las Fuerzas Armadas el resguardo de la frontera mediante la Policía Militar Fronteriza. Otro que crea una gendarmería especializada para las cárceles de alta seguridad. Y un tercero que establece un sistema de seguridad rural que tipifique como delito el robo de ganado, maquinaria, usurpación de tierras, incendios de predios. Aumentará además de inmediato el tiempo de retención de migrantes irregulares de 48 horas a 5 días. El mismo 11 de marzo presentaría una ley corta para establecer la invariabilidad tributaria, la disminución del impuesto a las pymes al 10% y el corporativo lo va a bajar del 27 al 23%. Más allá, además de la creación de una ventanilla fast track para destrabar los cuellos de botella de los proyectos sobre 100 millones de dólares. De Kaiser se conoce el programa, pero se estima que en las próximas horas dará a conocer todas las medidas que implementaría en los primeros días de su eventual gobierno. A propósito de Kaiser, provocó alguna polémica en los últimos días. Ocurre que uno de los atributos de Kaiser es el de la sinceridad, es decir, lo que piensa, sin maquillaje, sin acomodo. Claro que todo esto le puede provocar una mala pasada. Esto dijo Kaiser: nos salimos de Escazú, nos salimos de la Agenda 2030, nos salimos del Tratado de París, nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos salimos de toda la institucionalidad que lo que está haciendo es ahogarnos en materia económica y en materia de control de nuestra seguridad interna. Nosotros no somos una colonia. Si nosotros hubiéramos querido ser colonia, por último, de gente decente, como el rey de España, no de cualquier pelotudo en Nueva York. Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a humillar de esta manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser. Le respondieron desde el comando de Matei y Kast. Este último, Kast, dijo que quería, por el contrario, retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia. Benjamín Salas, colaborador del comando de Matei, dijo: no sé si es más alarmante la ignorancia de Kast del sistema internacional o la peligrosidad de sus posturas extremistas. La Agenda 2030 no es un plan de acción adoptado por todos los Estados miembros de la ONU. Es un plan de acción adoptado por todos los miembros de la ONU. Su objetivo es guiar las políticas públicas de los Estados y la acción de Naciones Unidas. No puede salirse de la Agenda 2030, pues es un plan de recomendaciones. Y después dijo: el Acuerdo de París es el tratado más relevante que tenemos para enfrentar el cambio climático. También fue negociado por Estados y en ningún caso impuesto por la ONU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo que aplica la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención es un tratado negociado por Estados que protege la vida, la integridad personal o la prohibición de la esclavitud. Como ustedes se dan cuenta, va a ser difícil para la derecha ponerse de acuerdo después de la primera vuelta. Y ahora algunos apuntes sobre la situación del exministro de Energía, Diego Paulsen. Hay todo un interés que la acusación constitucional
que enfrenta a Pardo, de nuevo, quiero hablar del exministro de Energía Diego Pardo. Y hay todo un interés para que esta acusación constitucional que enfrenta a Pardo se vote después de las elecciones, para que no haya que enfrentar por parte de los diputados el juicio popular expresado en el voto de los próximos comicios. El exministro hasta hace algunos días no había sido habido, como se dice en la jerga judicial, o sea, no había sido notificado. Y es evidente que Pardo ha resuelto no facilitar el trámite. El diputado Luis Cuello, que es militante del Partido Comunista, quien va a la reelección, anunció hace 15 días que solicitaría una comisión investigadora para saber qué ha pasado con las tarifas eléctricas y para investigar a Pardo. Se necesita urgentemente pasas para la memoria, porque el diputado Luis Cuello, militante del PC, se olvidó de su propio anuncio. No se sabe nada. Se dice que el principal temor de Pardo de prosperar la acusación constitucional es perder su cátedra de profesor de la Universidad de Chile, donde es uno de los cercanos a Fernando Atria. O sea, él no quisiera perder eso de seguir aleccionando a los estudiantes acerca de cómo se deben hacer las cosas. Como le contaba, el gobierno está totalmente jugado por el amigo del presidente. Camila Vallejo, como vocera, ha dicho que la acusación constitucional no tiene mérito. Dijo que las acusaciones constitucionales son para remover ministros y establecer responsabilidades políticas, y eso ya sucedió con el exministro Pardo. Más pasas necesitamos, más pasas ahora para Vallejo. La acusación constitucional tiene también otra sanción, que es la inhabilitación para cargos públicos por 5 años. Además, memoria, Vallejo, Camila, votó a favor de la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, cuando éste ya había abandonado el ministerio. Se ha deteriorado la performance ministerial de Camila en el último tiempo. La ministra Macarena Lobos, titular de la Secretaría General de la Presidencia, dice que la defensa legal que hace el gobierno de Pardo no es un tema personal, sino institucional. O sea, defender, mantener en secreto ante la ciudadanía lo que se sabía hacía 1 año del cobro excesivo de las tarifas eléctricas, ¿se ha transformado en un problema de Estado defender ese secreto? Que alguien nos salve de esta clase de ministros. En la Cámara de Diputados se necesitan 76 votos para destituir a Diego Pardo y ya estarían esos votos. O sea, Pardo ya estaría casi condenado. El sistema judicial y de la persecución penal sigue todo esto tambaleando. Se lo explico en líneas cortas. La ministra Verónica Sabaj fue definitivamente expulsada del Poder Judicial. El ministro Antonio Ulloa está a punto de ser expulsado del Poder Judicial por el Congreso. El ex juez tributario de Aduanero, Oscar Meriño, está en la cárcel, en prisión preventiva por actos de corrupción. Al poderoso fiscal, ex fiscal Manuel Guerra, se le va a formalizar por actos también de corrupción ministerial. Vamos por parte. Luis Hermosilla, ha sido una verdadera maldición. Verónica Sabaj se defendió como pudo de su relación infectada con Hermosilla. Dijo que el Poder Judicial ha sido mi vida en el ámbito laboral, que no he hecho otra cosa, que fue solo una imprudencia, que no hizo nada delictual. Nada de eso le sirvió. La Corte Suprema ratificó su expulsión. Pero la misma Corte Suprema salvó a Antonio Ulloa. Lo de la Corte fue incomprensible porque se violó el principio de igualdad ante la ley. Entonces se presentó una acusación constitucional ante el Congreso contra Antonio Ulloa por sus relaciones también infectadas con Luis Hermosilla. Antonio Ulloa se defendió, dijo que no quería ser el chivo expiatorio, que lo que hizo él lo hacían todos, que esto se había hecho desde siempre, que era una costumbre y que solo había actuado mirando lo que observaba, lo que además hacía mientras observaba a su alrededor. Una defensa terrible. Me habría encantado, en serio, saber si alguien se hubiera defendido ante el estrado de Ulloa, si con estos argumentos lo hubiera absuelto. Porque su defensa ya no es jurídica, no está fundada en el derecho, sino fundada en la desesperación. Pero no le resultó. La Cámara de Diputados aprobó la acusación por una votación nunca antes vista. Escuche, en favor de destituir Ulloa mediante acusación constitucional,
141 votos a favor, 2 abstenciones de los diputados José Miguel Castro y Sergio Bobadilla y solo 1 en contra, el de María Luisa Cordero. La suerte de Ulloa parece que está definida ya en el Senado. Se estima que hoy Antonio Ulloa es una especie de muerto en vida caminando por los pasillos de los tribunales. Y hay algo más. La fiscal Claudia Peribancic, que tiene a su cargo la indagatoria por tráfico de influencias en designaciones judiciales, recibió un informe de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, quien en medio de las pesquisas sobre las actuaciones de la exministra Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, derivada del caso Audio, advirtió hechos que podrían revertir características de delito. Se trata de las escuchas telefónicas, según conocedores del caso, que estarían vinculadas a 2 conservadores, Yamil Najle de Chillán y Sergio Llaver de Puente Alto. Habría habido una influencia en el ministro Arturo Prado para que votara en contra de la remoción de Ulloa cuando se revisó en el Pleno de la Corte Suprema. Estos involucrados habrían negado estas vinculaciones. La Corte Suprema no se cerró a abrir un nuevo cuaderno de remoción contra Ulloa. El fiscal Mario Carrera ingresó una querella de capítulos contra el ex fiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra. Es el paso previo a la formalización. Según el fiscal Carrera, su ex colega Manuel Guerra habría cometido una serie de actos irregulares desplegados por el imputado Guerra, dice, con la consiguiente infracción de diversos deberes que tenía como fiscal regional, que derivaron los delitos de cohecho agravado, violaciones de secreto y prevaricaciones administrativas tendientes a favorecer indebidamente los intereses del imputado Luis Hermosilla y su red de contactos, en virtud de los cuales el mismo imputado Guerra solicitó reiteradamente beneficios indebidos, tanto para sí mismo como para terceros. La acusación es brutal. Óscar Meriño Maturana, ex juez titular del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero, está detenido por orden del Ministerio Público, acusado de liderar un esquema de corrupción que operaba a través de peritajes manipulados a cambio de millonarias coimas, generando con esto un perjuicio fiscal. Se nos fue el tiempo. Quedó pendiente algo. El tremendo portazo que le dio la contralora Dorothy Pérez al financiamiento del FES, el sistema con que Gabriel Boric pretende reemplazar al CAE. Es un asunto donde están involucrados enormes recursos. El gobierno, enojado, le contestó formalmente a la contralora. Ahora hay un enfrentamiento duro entre Dorothy Pérez y Gabriel Boric. Si me preguntan, yo creo que va a ganar Dorothy y Gabriel. Es que Gabriel anda en otra y las cosas del día a día cada vez le importan menos y Dorothy está trabajando y está controlando. Una sugerencia al terminar, mire las encuestas, prepárese. Si le gusta la política, estas 2 semanas van a ser muy interesantes, muy disputadas y con varios golpes de efecto. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés.
Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati.